¿Listo ya? Ya. Buenas, bienvenidos todos a este podcast de Esto no es para saltar. Hoy empezamos con los invitados. Tenemos un invitado muy especial del grupo Plus Parkour de Bogotá. Su nombre es Gary, de los hermanos Bedoya. Si pueden ir a pillar en su canal de YouTube, un grupo bastante reconocido. Yo era de Plus Parkour, ahora soy de los chats. La traición, hermano. Pero, eh, pero pues todo se va dando y van cambiando las cosas. En el episodio de hoy, en el capítulo de hoy, como tenemos un invitado especial, él está en las artes escénicas de la Universidad Distrital, se ha presentado en teatros y eh, ha venido como desarrollando su carrera tanto como en las artes escénicas y en el parkour. En el episodio de hoy queremos tratar como un paralelo en torno a estas artes. Entonces, en torno a estas dos artes. Entonces, ¿quieren decir algo, agregar algo para comenzar o qué? ¿O están sin palabras, se No, quedaron? pues sí, que la idea es como aprender y nutrirnos de otras cosas. Entonces, eso es lo chévere de los invitados. Y pues empecemos. ¿Qué nos quiere contar Gary? Listo. Entonces, para comenzar, quisiera comenzar con un tema que, como dijimos, íbamos a hacer un paralelo, que es la corporalidad. Y la corporalidad entendida desde la carne, lo que significa el cuerpo, lo corpóreo y lo espiritual como toda una unidad psicofísica. Em, mm, 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 yo creo que la sociedad actual, contemporánea, pues se ha perdido en parte el contacto con el cuerpo y más en estas épocas, el contacto con lo corpóreo para poder expresarnos de una manera sincera. Em, entonces, toda la noción de verdad, toda la noción de expresión, yo creo que en el parkour y en las artes escénicas se da en torno, gira alrededor de el cuerpo, lo corpóreo, y como la preparación física, conocerse uno mismo a través del cuerpo, y no del cuerpo separado de, sí, el cuerpo separado de la mente, que es lo que ha venido haciendo crecer Occidente desde Platón, que da su concepción maniqueísta o correlativa del cuerpo contrapuesto a la mente. Entonces, ¿qué piensa usted? Empecemos con el invitado. ¿Qué piensa usted, Gary, sobre desarrollarse a través del cuerpo, de crecer a través de la corporalidad en su ámbito, en su temática? Bueno, bueno, antes que nada, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme acá. Eh, pues bueno, a mí me gustaría empezar por decir que, digamos, en mi carrera es muy importante pensar que, pues que sí, que existe cuerpo y mente, pero que somos un conjunto, ¿sí? Somos un conjunto en donde todo lo que le pasa al cuerpo afecta a la mente y todo lo que le pasa a la mente afecta al cuerpo. En ese sentido, somos un conjunto y las habilidades que tenemos se las debemos a el desarrollo que le damos a cada una de esas secciones, ¿sí? El cuerpo, si bien hay gente, digamos, que está desarrollada más físicamente y por eso tiene como una habilidad física más eh, desarrollada, digamos, así como lo acaba de decir, valga la redundancia, eh, también hay gente que está desarrollada mentalmente y puede hacer cosas que de pronto las personas que físicamente son, digamos, muy atléticas, no pueden hacer, ¿sí? Es decir, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo de el salto de Carlos Lleras, por ejemplo, el del puente, ¿sí?
Digamos, hay gente que por sus capacidades físicas, pues la puede hacer, lo puede hacer, lo puede realizar, pues porque su desarrollo físico se lo permite. Pero hay gente que teniendo un desarrollo físico, pues estructurado, eh, no tiene un desarrollo mental que le permita hacer el salto, ¿sí? Entonces creo que eso me ha enseñado mi carrera y por eso lo pongo en relación tanto al parkour, porque siento que el cuerpo y la mente están relacionados en el arte escénico como están relacionados en el parkour y se complementan. Por eso es que hay que pensar y pienso mucho en que el entrenamiento no solo debe ser mental, que siento que es algo que le falta un poco a esta generación del parkour y que me parecería súper importante que se retomara de nuevo. El desarrollo no solo puede ser mental, sino también físico. El entrenamiento físico es bastante importante porque, pues sí, uno puede saltar y tener muchas habilidades y todo, pero uno está exento a lesiones todo el tiempo, ¿sí? Y solo el entrenamiento Vale. físico nos puede llevar a resistir este tipo de cosas. Yo hablando con usted en veces pasadas, si se dice así, me he dado En cuenta veces la vida no es como ¡Qué queremos. hueva! en diferentes ocasiones, usted me contaba que había un trabajo físico brutal de estiramientos y de resistencia física aeróbica en cómo los ponían a voltear, si se le puede decir, cuando estaba usted comenzando, y no sé si ahorita todavía el trabajo es así, que nos puede contar un poco de cómo ha sido ese trabajo físico en la carrera, pues. Sí, bueno, digamos que yo cuando estaba empezando, en los primeros semestres veía una materia que se llama cuerpo, expresión corporal, y pues curiosamente, a pesar de que antes iba a la liga de gimnasia, pues porque ya tenía una relación con el parkour y con la gimnasia a través de- del parkour, pues resulté de nuevo en la liga de gimnasia eh, viendo esa materia. Pues sí, o sea, no, no pongo en comparación, digamos, un poco el entrenamiento físico de mi carrera con el entrenamiento físico del parkour, porque puedo decir que el entrenamiento físico del parkour que tuve yo, digamos, en mis inicios y que tengo todavía, ha sido más fuerte que el que he tenido en la carrera. Pero creo que lo interesante es poner en relación esos dos entrenamientos, ¿sí? Porque si bien son muy parecidos y fortalecen, digamos, como toda la estructura física, eh, también fortalecen partes del cuerpo que uno dice uy, es que yo no sabía que podía fortalecer esta parte del cuerpo, o no sabía que existía esta parte de mi cuerpo, ¿sí? Eh, y pues yo, digamos, últimamente no he podido salir a saltar y llevo también un tiempo, pues, por el tema de la universidad y por el tema de la contingencia y todo, pero si hay algo que yo nunca descuido es mi entrenamiento físico, porque sé que mi cuerpo es mi herramienta, mi cuerpo es mi herramienta y con él trabajo para todo. Vale, vale, sí, entiendo. Hay una cosa y es, quisiera hablar de que Harold también ve en parte algo parecido a lo que hablaba Harry, a lo que hablaba Gary, de la expresión corporal de clases de este estilo. Usted me contaba que lo ponían a hacer ejercicios netamente sobre expresión del movimiento, estiramientos también. Quisiera que nos contara un poco sobre estas clases, Por cómo ejemplo, fueron dando. a mí me parece interesante algo que nos cuenta Gary. Me parece interesante cuando nos habla del trabajo del cuerpo. Eh, en el campo que él trabaja, las artes escénicas, cualquiera pensaría que es de inmediato no sé, pues como es actor, a actuar, pero hay un trabajo progresivo, respetando la progresión, respetando el cuerpo,
y creo, y en comparación al parkour, hace varios años, pues también era así, como que era paso a paso, respetando pues la progresión. Pero ahora yo veo esa ausencia del trabajo físico, del trabajo corporal, del reconocimiento del cuerpo, porque cuando no se mueve, en lo que sea, bailando, actuando, haciendo parkour, debe haber una conciencia del cuerpo, un reconocimiento del cuerpo, que a veces se deja de lado y no es menos importante. Y yo creo que el trabajo corporal, hablando del trabajo físico, está muy subvalorado y, y se deja de lado trabajando más la parte mental en el parkour. Ahora, yo veo algo similar, pero es más enfocado a la pedagogía y fue también un cambio drástico y me estrellé porque los ejercicios físicos eran muy difíciles, las posturas de estiramiento y saber que utilizar, como decía hace un rato Gary, partes del cuerpo que ni siquiera sabía que se podían fortalecer o estirar de esa manera. Me parece interesante y eso nutre el movimiento, no solo el parkour, sino yo veo el movimiento como algo general y eso me parece chévere. Vale, vale. Ahora quisiera que Frank nos diera su opinión, ya que pues creo que en Felinos Urbanos, no estoy seguro si se volteaba con Jonathan García, que era pues un militar loco que los ponía a hacer un montón de flexiones, saltos y resto de cosas. Entonces, entonces quisiera que nos diera su opinión también sobre esta Listo, parte de trabajar el cuerpo como una herramienta. listo, pónganle cuidado que me voy a explayar. No, antes de empezar a hablar de mi entrenamiento físico con Jonathan García y no solo con él, creo, a mí en mi entrenamiento físico en el parkour me ayudó bastante también Buffon. Sé que todos ustedes saben quién es Buffon. Buffon fue pilar fundamental para mi entrenamiento en lo que al parkour se refiere. Pero antes de eso se quería como devolverme un poco y retomar lo que han comentado ustedes como de mente y cuerpo y toda esta vaina. Y me hace Perdón, recordar mucho, pues bueno, nosotros los que estamos acá ya sabemos, digamos, a lo que se dedica Gary, ¿no? Eh, pero me hace recordar mucho, digamos, para los que nos están escuchando, una anécdota y es que no hace mucho fuimos a entrenar a Guatavita. Eh, Gary no viajó con nosotros, Gary llegó después y desde la noche anterior, o sea, nosotros llegamos bien por la noche. No recuerdo si fue la noche de un viernes o la noche de un sábado, pero desde esa noche vimos un salto que dijimos, uy, ese salto lo tenemos que hacer mañana, obligado, marica. Una precisión que realmente no es larga, pero es un reto mental heavy. Entonces se dijo eso, tenemos que hacer esa precisión, marica, y bueno, parchamos, fuimos, esa noche acampamos y toda la vaina. Al otro día llegó Gary en la mañana y nosotros ya estábamos entrenando. Y lo que fue re heavy y fue que ese salto de precisión del que hablamos toda la noche, que, o sea, que nosotros ya habíamos visto en la noche y eso, el primero en hacerlo fue Gary. O sea, todos ya lo habíamos visto, incluso ya estábamos entrenando, ya nos habíamos parado ahí y dijimos como, uy, no, marica, ahorita que estamos como más calientes y toda la vaina, porque es un reto mental heavy. Y Gary, el marica, llegó, se paró ahí, lo vio como 10 segundos y se le botó ese weón. Entonces, para todos fue como, what the fuck, y que Gary venía de no entrenar, ¿no? O sea, venía de no entrenar constantemente, por lo mismo que estaba diciendo, como que por su trabajo y su carrera lo tenían un poco alejado del entrenamiento. Entonces todos dijimos, what the fuck, pues si no está entrenando tanto como putas, nosotros nos cagamos. Al final lo terminamos haciendo, al final lo terminamos haciendo todos, pero nos dimos cuenta que Gary, por este entrenamiento, Gary hizo como un paralelo. Dijo, si hay situaciones muy difíciles en mi carrera que yo hago,
también hay situaciones difíciles en el parkour que también debo hacer. Y me pareció re severa esa conexión de mente y cuerpo, tanto en su vida profesional como pues a lo que el parkour se refiere. Ya cerrando el paréntesis, el entrenamiento, aunque muchos crean que no, aunque muchos crean que nosotros llegábamos porque lo he escuchado, que nosotros como felinos urbanos llegábamos solamente al lugar a saltar como perras y ya. Eh, Realmente nosotros entrenábamos mucho porque ese marica, Jonathan, estaba re loco. Ese marica está todavía re loco. Y el marica no, de militar no tiene nada, seguro, duró como una semana y se escapó. Este man es remiso como a la 11ª potencia. Pero el man se entrenaba mucho porque creo que el man tuvo escuela, como hablábamos en el podcast pasado, el man tuvo escuela con Santo y todos estos manes que cuando empezaron sí le trabajaban muchísimo al cuerpo. Y Jonathan creo que entrenó muchísimo con Santo en su momento. Entonces el marica sí nos entrenó muchísimo la parte física. Y eran entrenamientos heavy. Por ejemplo, yo hoy día soy súper delgado. Y en ese entonces, cuando yo entrenaba con él, yo vivo por acá, por los lados de Molinos 2, y él vivía súper cerquita a mí porque él vivía en Consuelo, que es una estación más hacia el norte, solo una estación. O sea, eran minutos caminando. Y nos veíamos muy seguido para entrenar y el marica me ponía a cargarlo, o sea, también me sobreexigía, ¿no? El man no era obviamente profesor de educación física ni puta chimba y se me agarra para entrenar porque me ponía a cargarlo y hacer que sentadillas con el marica al hombro, o subir pendientes, o sea, cuadras pendientes con el marica al hombro. Eran entrenamientos heavy. Eso de Ven, la media torta que usted... ¿cómo se conoció con el man? ¿Cómo? ¿Cómo se conocieron? O sea, me surge esa duda, que pues como dice que vivían tan cerca, ¿influyó eso? No, eso no tuvo nada que ver, fue por amor. Primero se Por lo amor. pulió y luego sí, ya Sí, sí, comenzaba las cosas se fueron dando. Dolió un poco. No, mentira. a duro. No, yo conocí al marica porque, como todos, o yo no sé acá cómo ustedes habrán conocido el parkour, pero yo conocí el parkour por videos. A mí en una clase, me acuerdo mucho, en una clase de informática, estaba como en noveno, décimo en el colegio, y un pelado me dijo, uy, Fran, pues yo siempre fui muy, muy de deportes, ¿no? Entonces era el típico pelado que siempre le va súper bien en educación física. Yo, como les comenté también en el podcast pasado, siempre desde muy niño estuve en academias, en ligas de fútbol. Entonces todo lo que era como relacionado con deportes, todos los pelados iban y me decían, no, sí, socio, ¿qué quieres ser de mi equipo y tal? Entonces un pelado me mostró un video de parkour y me dijo, uy, Fran, pille, qué man tan ásperos que yo no sé qué. Y esa vuelta a mí como el meme, me reventó la cabeza. Entonces yo dije, uff, man, ese mismo día que yo vi el video, fui al polideportivo de mi barrio a intentar hacer los movimientos que vi en el video y me rompí las canillas. La cosa es que Ay, seguía haciéndolo por varias semanas, ni siquiera varias semanas, como por una semana, y yo nunca había visto el parkour en mi vida, ni en Colombia, ni en Bogotá, ni chimba. Y se dio la casualidad que un día de esos días que yo estaba intentando hacer lo que vi en los videos, llegaron unos pelados todos como con pinta de metachos, saltaron una reja del polideportivo y dijeron, uy, ¿usted hace parkour? Yo le dije, la verdad no, pero sí me gustaría. Y me dijo, uy, parcero, nosotros también, y que yo no sé qué, y marica, jamás había visto que alguien hiciera parkour en mi vida. Y los maricas dijeron, métase a un grupo de Facebook que se llama El Parkour es mi vida, y hay un man que se llama Jonathan García, y el man entrena a la gente así libremente porque el man es un duro, que yo no sé qué. Y yo, hey, pues, chimba, gracias por el dato. Me metí, o sea, busqué ese mismo día el grupo por Facebook de El Parkour es mi vida, se llamaba. Hablé, así como en el foro que había en esos grupos viejos de Facebook, y Jonathan García se comunicó conmigo. Yo le dije, ¿qué perro tan quiero entrenar? ¿Cómo sería? Pero
Y el man me invitó a entrenar al Parque El Tunal. Yo lo conocía, obviamente, todo el que vive por acá conoce el Parque El Tunal, y le caí. Y ese entrenamiento la rompí porque, pues, vean, les estoy hablando de que llevaba como 2 semanas, de pronto un mes de conocer el parkour. Y ese día yo hice el salto ese de brazo del Tunal, ese de las casetas. Entonces Jonathan o sea, eso sí lo hice re mal, ¿no? O sea, la plancha la subí así, llegué estrellado contra la pared, pero pues llevaba muy poquito, weón. Entonces Jonathan me cogió aparte cuando se acabó el entrenamiento y me dijo, uy, socio, yo me demoré como 9 meses cuando estaba entrenando para hacer ese salto. ¡Qué gonorrea! Entonces, el marica lo que me dijo fue que le había impresionado mucho que yo lo hiciera como tan pronto y que el man tenía un grupo aparte que se llamaba Felinos Urbanos, que lo estaba iniciando porque estaba solo, que porque los madres lo habían dejado, que yo no sé qué, y que quería volver a empezar el grupo, que si quería entrenar con él en ese grupo como privado. Me dijo en ese momento, ese grupo es privado, ese grupo no es así como con todas estas gonorreitas. Entonces yo le dije, papi, apaga esa y de cabeza, tú. Y así fue como conocí a Jonathan, o sea, el mismo día que conocí a Jonathan, el mismo día como que entré a Felinos Urbanos, por así decirlo. Listo. Ahora quisiera hablar de cómo ha sido el proceso de Gary en torno a ese, como lo que decía Frank, de uno se encuentra con personas, uno conoce personas que ya llevan un proceso y como que lo apadrinan a uno. Yo tengo entendido que Gary empezó con Les Chats Parkour, y en ese entonces estaba, creo que Santo y Bernie, aunque Bernie no salía tanto, pero hay unos videos caletos escondidos que se pueden ver en Guatavita, como estábamos hablando ahorita. Hay unos videos en que se ve como se ve a Gary, a los hermanos Bedoya de Plus Parkour, que antes era de Chats. Bueno, esto es un revuelto tremendo, pero al final todos somos amigos. Entonces quisiera saber cómo fue ese proceso de construir un cuerpo, de lo que habla Gary, de construir esa herramienta a través de esos entrenamientos. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bueno, pues sí, es cierto, antes yo empecé entrenando con Les Chats, empecé entrenando con Santo, con Richard, con Cristian Rodríguez, Buffon, eh, ¿quién más estaba por ahí? Carlos, eh, los troles, que no sé si de pronto se acuerdan de ellos, que Sí, 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 claro. eran así Y bien, Carlos Rodríguez, el que le sí, dicen Lince, pero bien, sí, Carlingas. con Marlon, a Marlon, ¿cómo es que le dicen? Cerval, el viejo Can, Cerval. Can. Escrito con uno en tres y bueno, así re gang, perro. Entonces sí, empecé entrenando con ellos que, pues si les Oigan, soy esperen sincero, yo creo, un momento, qué pena, marica, interrumpirlo así está bien. fuerte. Marica, llevo yo no sé cuántos años en parkour, weón. Y yo a Marliton siempre lo he conocido por Marlon, weón. Yo hasta hoy día caigo en cuenta que a Marlon era Cerval y a Cerval lo nombraban muchísimo, weón. Y yo decía, pero qué putas es ese man, y vea, es Marlon. Un saludo para Marlon si nos está viendo. Un saludo para Cerval. Entonces sí, digamos que empecé mi proceso de creación físico y mental, porque para mí también se volvió un proceso de creación, al yo ver el parkour como un arte también. Eh, Empecé con Santo, con Cristian, bueno, con los que les conté anteriormente, y que yo creo que, pues para mí y también como para la historia del parkour en Bogotá son como un pilar fundamental, no solo para el desarrollo mental en el parkour, sino físico. Me acuerdo que mi primer entrenamiento fue en la media torta. Yo, digamos también, pues no siempre he sido una persona muy, muy atlética de pequeño. Yo patino hace como 11 años, entonces, eh, pues ya tenía como un poco de físico, pero pues, huevón, yo llegué a la media torta y me sacaron la mierda.
me sacaron la mierda mal en un entrenamiento de Lechats. Y digamos que desde ese momento yo me enamoré, digamos, del parkour, no solo por lo que había visto, sino porque tuve una experiencia en mi cuerpo diferente, ¿sí? Yo les quería compartir algo, pues que estoy viendo ahorita en una materia que se llama Dirección de Actores en Textos Realistas, que es un texto de una autora que se llama Ariane Mushkin, y ella habla acerca de que un poco de que todo pasa por el cuerpo, ¿sí? De que también se llega a las experiencias mentales por medio del cuerpo. Y creo que eso fue lo que hizo que el parkour impregnara tan fuerte en mí, que mi experiencia corporal fue completamente diferente, ¿sí? Chocó completamente con mi ritmo de vida. Y a pesar de que ahorita no estoy, digamos, como tan inmerso, digamos, en el mundo de saltar y de salir y todo esto, sé y tengo en mi mente que cambió mi vida y que es algo que yo quisiera hacer para siempre, ¿sí? A pesar de cómo va cambiando la visión del parkour a medida que van llegando generaciones y todo, yo tengo muy claro que para mí el parkour no solo es, no solo es dar un salto en un terreno, en un spot, no es solo dar un salto de un muro a otro, sino es dar un salto mental. Entonces, mi proceso empezó por ahí, por intervenir completamente el cuerpo para poder intervenir la mente. Y digamos que yo, y también le agradezco mucho eso al arte escénico en general, porque yo soy bailarín también. eh, Se lo agradezco mucho porque yo siento que ahora soy una persona con más confianza, no solo en el mundo artístico, sino en el mundo, ¿cómo se dice eso? Parkurero. Ah, entonces, eh, así fue como empezó mi experiencia, interviniendo completamente el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Y yo después me di cuenta de que a medida que mis capacidades físicas iban aumentando, mis capacidades mentales también, ¿sí? No solo de concebir un salto y hacerlo así como por locura y por euforia y todo, sino por decir a veces como no, hay cosas que no puedo hacer ahorita, necesito entrenar más. Uno a veces tiene que aprender a bajar la cabeza, tiene que aprender a decir no y decir como, ok, esto lo voy a lograr, pero probablemente no en este momento. Y ser consciente, pues, de que las capacidades físicas a veces no son las suficientes para hacer algunas cosas, ¿sí? Que me gustaría, pues, también, yo no sé, ahorita me he metido mucho en el tema de la gestión, y de hacer convocatorias y todo esto en el arte, y hay convocatorias que hablan acerca de proyectos de investigación, y me gustaría hacer un proyecto de investigación entre la relación del parkour y el arte escénico, digamos, como ha surgido en mi vida. Y creo que es un punto importante a tratar como eh, hay que quitarse los guantes, dejar de pelear también como con el orgullo y con el qué dirán los demás de mí, que creo que es algo que ha pasado, que se ha convertido mucho en esta generación del parkour, como que, ¿qué dirán de mí? ¿Sí? A mí me define el salto más doble hijo de puta que hice. No me define mi entrenamiento físico, no me define mi esfuerzo, sino de alguna forma me define qué tan loco estoy, que mi capacidad de riesgo. Pues que también es importante evaluarla y ponerla en consideración. Eh, Ver, yo quiero preguntarle algo, qué pena lo interrumpo, quiero Vale. preguntarle algo a Gary, y es si en algo influyó el parkour para la decisión, para, pues,
sí, ¿quién lo encaminó a las artes escénicas, a su vida profesional? Y si en algo influyó el parkour para llegar a eso. Me parece interesante. O qué lo llevó a escoger este camino. Me parece chévere saber eso. Pues es chistoso porque yo quería ser chef. Ah, es chistoso ¿Qué? porque O yo sea, quería ser de chef. ser chef a parkour hay como un paso brutalmente grandísimo, ¿no? Es No, curioso. o sea, desde Sí, chef a artes escénicas, ¿no? Aunque hay mucha gente Hay que resto de gente considera de parkour. la gastronomía como un arte, ¿no? Pero pues de la gastronomía, de ese tipo de arte que es la gastronomía a las artes escénicas, y como dice Aldana, marica, es abismal la diferencia. sí, es chistoso porque igualmente todos vemos desde nuestra área de enfoque, desde nuestra área de trabajo, no sé, desde los medios audiovisuales, la persona que se dedica a editar, desde la persona que estudia física, desde la persona que, bueno, X. Todos vemos nuestro campo como un arte, ¿sí? Pues porque es nuestra metodología. Eh, eso está chistoso porque hago como una relación entre todo lo que aprendo en mi vida con el arte y con el parkour, porque el parkour me da placer, ¿sí? El parkour me da felicidad, el Me parkour, imaginé un meme ahí todo, oh, parkour. el parkour me da placer. Sí, yo también lo escuché muy sexual, pero me hace un gato y siente un orgasmo, o sea, uno se eleva. Pero pues sí, o sea, como que la mente también se cocina, el cuerpo se cocina también, eh, las habilidades en la cocina también se entrenan, ¿sí? El movimiento de la muñeca para cortar es un entrenamiento, ¿sí? Todo es todo está desmenuzado en eso, como entrenamos. Entonces, pues sí, yo quería ser chef, tuve una experiencia ahí bien maluca también con el tema de lo militar, pues porque yo siempre he estado como muy en desacuerdo un poco con todo lo que tiene que ver con Ahorita que Gary menciona esto, qué pena, o sea, ya ahorita sigue con el pero me gustaría los que estamos acá, porque sé que hay muchos, no tantos, pero sí hay varias personas en el parque que pues han prestado su servicio o les gusta como de este tipo de durabilidad militar. Pero Jonathan García. los que estamos acá prestaron servicio o están de algún modo relacionados o afinados con el tema de la milicia, Yo porque estoy remisañero, uso yo unos soy pantalones remiso militares y marica, como a la 11ª potencia, weón, y el tema militar, sí, weón, yo, marica, me he escapado de carritos, de camiones de plataformas, me han dicho que vaya a solucionar este militar y siempre saco excusas, nunca voy, porque realmente la milicia para mí es una mierda, weón. Entonces me gustaría, después de que Gary termine de terminar su idea, que me dijeran qué opinan ustedes como del tema y si les trama la vuelta. Piros, listo ya. Eh, bueno, sí, entonces tuve como esta experiencia con No, soldado caído. Ah. Esperemos. eso sí fue un soldado caído, parce. Después esperemos qué más hacemos. Esperemos que Le, Gary retome, le- y antes de que Gary retome, le voy a hablar por Instagram, le voy a hablar por Instagram. me gustaría retomar una idea bueno, de lo que estaba hablando Gary, es lo de decir no cuando se debe decir no, en el momento, digamos, del parkour, ¿no? Y como todos tuvimos procesos muy diferentes. Ah, mire, ya volvió, se está moviendo la cámara. Ya Eh, regresó. no, dejemos lo que hable, yo ahorita termino la idea. ¿Listo? Listo. Que active el micrófono porque no lo estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Listo ya. Ahí yo Uy, cualquier cosa le escribo por Instagram si hay un fallo y le acabé de comunicar, entonces ahí estamos como pillando para ver si sale y entra o qué.
Siga. Eso, re bien. Listo. Entonces, bueno, no me voy a extender mucho como para responder rápido la pregunta, en caso de que llegue a pasar lo mismo. Entonces, sí, como que tuve esta experiencia bien maluca y mientras estudiaba cocina y como que eso me hizo cambiar un poco la visión del mundo, mi visión de, del mundo en general, como la experiencia que había vivido me hizo reinventarme un poco. La palabra reinventar es un poco extraña, y más que todo en estos tiempos, pero pues sí me hizo como reinventar un poco mi forma de pensar. Y me acuerdo que yo iba en Transmilenio y siempre pasaba por la SAP, pasaba por la parte de atrás de la SAP y yo la veía y decía como algún día voy a estudiar ahí, algún día. No importa cuándo, no importa cuánto tiempo me tome, algún día voy a estar ahí. Y digamos que si algo que me enseñó el parkour es a tener determinación, es a tener determinación y a tener como esta convicción de que todo lo que quiero lo puedo lograr. Y pues fue así como entré un poco a la SAP, como en el colegio tuve una experiencia, vi una obra y dije como, uff, esto es lo que yo quiero hacer también, ¿sí? Como que chimba poderme dedicar a esto. Y cuando supe que, pues, que la SAP ofrecía estos programas y todo esto, después de verla desde afuera y decir yo voy a estudiar ahí, me puse a investigar, dije como, bueno, yo no sé qué tan bueno soy en esto. Actué en el colegio, bailé en el colegio, hice algo de contemporánea, trabajé alguna vez con un grupo de danza contemporánea también, súper básico, todo súper básico, pero cuando veía ese lugar yo decía como esto es a lo que me quiero dedicar toda la vida. Y cuando entré me di cuenta que esos dos mundos, el mundo del parkour y el mundo del arte escénico, tenían muchas cosas en relación y más que todo en el tema de liberar miedos, ¿sí? Porque, y yo creo que la gente lo intuye, pararse en un escenario no es sencillo. Antes de entrar a un escenario es como un cúmulo de emociones adentro y un movimiento interno que es algo parecido a lo que se siente cuando uno ve un salto, ¿sí? Cuando uno ve un salto por primera vez, entonces uno se para, lo mira, respira, siente como su cuerpo en ebullición, preparándose para hacerlo, y eso es lo que siento. Bueno, ¿Se le fue Esa otra cara, vez? esa cara de Aldana, como, uy, marica, ¿qué pasó? Estaba como en medio de la inspiración y sí, vaya, se fue. Yo estaba muy entretenido Gary, escuchando. Gary, nos quedamos en el cuerpo en ebullición. Retoma. Ah, ok, diablos. Espere, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a echar una carrera hasta abajo, más cerca del modem del internet. Sí, hágase cerca al modem, que esa Corre, sería Gary. la mejor que ¿Sabes qué voy a hacer? pudiera Masturbar acá ya, hacer. de una. ahora, Listo, ahí estamos mejor. sí, bien, bien, bien. Listo, entonces me quedé en el cuerpo en ebullición. Sí, sí. Entonces, como el cuerpo se va sintiendo en este momento cuando va a ejecutar el salto y pues que es lo mismo que siento cuando estoy a punto de entrar a escena, cuando estoy en la trasescena, en el centímetro antes de entrar a la luz. Eso es lo que se mueve adentro. El cuerpo está hirviendo, ¿sí? El cuerpo, la mente, todo está así. Entonces, pues en eso me ha ayudado el parkour en mi carrera escénica, en, en tener esa determinación de que, pues de que estoy a punto de entrar a escena y que si he logrado hacer muchas cosas antes, esto también lo puedo lograr. Hay una cosa que me parece bien interesante de lo que usted dice y que gira en torno
por el paralelo del parkour y la expresión de lanzarse al teatro, y es la forma en que se construye la subjetividad a través del espacio, ¿no? Que es una cosa bien distinta y a la vez muy unida en el parkour, y es la forma en que uno enfrenta ese miedo. No es lo mismo el miedo que uno siente a la hora de construir un trazo, que es parecido a lanzarse a la hora de construir un salto o un trazo que es complicado, a lanzarse en escena, a lanzarse a la puesta de escena. ¿Cuál cree usted que sería esa diferencia, esas diferencias como en la construcción, como venía hablando antes, en la construcción de la subjetividad a partir del espacio, pero en la puesta de escena contrapuesto al parkour? Digamos, en mi experiencia personal, el parkour tiende a ser algo muy individual, aunque uno lo practica en comunidad. Depende enteramente de uno lograr el salto, depende enteramente de uno lograr el trazo. A pesar de que uno sienta el apoyo, creo que es un proceso muy individual y no está el resto generalmente por hacerlo. Si usted siente que ese ya no lo puede hacer, pues no lo hace ya. En cambio, en la puesta de escena está el público viéndolo, tiene usted que entrar en un estado de conexión con la obra y no salirse de su personaje. Y además de eso, que usted necesita una conexión también con el resto de personas, o sea, no es, es como un colectivismo, como un trabajo de que todos tengo que saber cuándo yo entro, tengo que saber de qué manera expresarme para que el otro entienda como el cambio de escena. Eso es lo que yo puedo entrever más o menos. Entonces, ¿qué nos puede decir usted de esa experiencia? Pues yo creo que todo es un método, ¿sí? Y que, así como usted lo dice, Aldana, y creo yo, el saltar es muy subjetivo, ¿sí? El salto es muy subjetivo porque se liga un poco a cómo nos sentimos cuando lo hacemos, ¿sí? Y no todos nos sentimos de la misma forma, no todas nuestras capacidades son iguales a las de los demás, ni físicas ni mentales. Entonces, si bien yo creo que, que el parkour o saltar se concibe de una forma, eh, también se puede hacer de muchas otras formas más, ¿sí? Un gato no es lo mismo cuando lo hace Harold, cuando lo hace Aldana, cuando lo hace Frank, que curiosamente siento que es algo que pasa en escena, o sea, uno puede decir Se un está poco yendo, no, ¿no? dígame. Se está yendo un poco el audio, pero siga, retoma, retoma, retoma. Diablos, no puede ser. No, pero estoy escuchando bien. No sé si de pronto fue. ¿A ustedes o de pronto fue a mí que se me cortó? ¿Cómo escuchan ustedes? Yo venía escuchando re bien. Sí, re bien, se Ah, escucha. pues siga, siga, siga. Entonces, me perdí. Estaba diciéndolo de que no es lo mismo que Aldana, Harold o yo hiciéramos un gato porque hay diferencias corpóreas y Ujú. mentales. Ahí va. Listo, entonces, si bien, digamos, uno puede, por ese mismo motivo, a veces decir que no y decidir no hacerlo, eh, en la escena es un poquito diferente y creo que esa es una de las diferencias que encuentro yo, porque en la escena también se improvisa, en el parkour también se improvisa, eh, pero una de las premisas de la improvisación en el teatro es no decir que no, ¿sí? Y es muy jodido, digamos, entrar a escena y decir que no y dejar caer la escena, ¿sí? Dejar caer el acto, dejar caer el movimiento en las tablas. La Eh, armonía, ¿no? Porque es que supongo que debe haber una armonía, como dijo ahorita Aldana, debe haber una armonía colectiva, o sea, por lo que deben estar todos como conectados en el mismo momento, por así decirlo,
y si alguien falla, pues entonces cae no solamente él, sino pues cae todo el momento armado por las diferentes personas. Ajá, y que es chévere, digamos, lo que dice Aldana, porque el parkour, de alguna forma, empieza en la colectividad con el entrenamiento, que también pueden hacer desde la individualidad, y se queda en la individualidad, ¿sí? Porque el salto lo realiza uno, ¿sí? Su cuerpo, sus capacidades físicas realizan el salto, ¿sí? En cierto sentido, el teatro nace desde la colectividad, pasa por la individualidad y llega de nuevo a la colectividad, ¿sí? En un momento en el que, pues, pues que la obra se desarrolla en conjunto, independientemente de que, pues de que yo esté haciendo un monólogo, eh, mi monólogo está ligado a que trabajo con alguien que, el técnico de luces, eh, trabajo con mi director, ¿sí? Digamos, hay esa diferencia en el parkour y el arte escénico, el teatro, porque, pues porque nosotros nos podemos, como practicantes de parkour, nos podemos gestar en la individualidad y nos podemos quedar en la individualidad, ¿sí? En el teatro, en el arte escénico, siento que es un poco complicado. Vale, sí entiendo lo que dice, que es un poco complicado. ¿Cómo cree usted, por ejemplo, yo me imagino que es distinto usted, uno construye un trazo, puede ser en un diálogo, digamos, cuando Harold y yo, o Frank, etcétera, vamos a salir a entrenar, terminamos todos compartiendo un mismo trazo. Pero lo que decía Frank antes, no es necesaria una armonía colectiva, pues para que se dé al final. El que puede, puede y el que no, no. En cambio, digamos, cuando usted va a preparar una obra y está leyendo un guión en libreto, tal vez necesite ese enfrentamiento directo con el otro para poder decir, para poder hacer que confluyan las cosas y se dé ese diálogo. Si no, todo se muere, pienso yo, en ese sentido, como de, sí, estar constantemente enfrentándose al otro y digo esta parte y según la corporalidad del otro me está diciendo esto y así puedo fluir. Si no tengo eso, hay como una barrera, como un muro. En cambio, en el parkour pienso que no existe tanto eso. Sí, eso es severo lo que dice Chris, porque, bueno, es chistoso porque yo me crié en el parkour con ese concepto de ir de un punto A a un punto B, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿sí? Creo que lo importante no es cómo uno va, no es ir del punto A al punto B, sino cómo uno va del punto A al punto B, ¿sí? Eh, hay un margen de error, digámoslo, un poco en el teatro lo veo de esa forma. Hay un margen de error. Eh, yo no digo, voy a coger esta galleta con estos dos dedos, mi personaje coge la galleta con estos dos dedos, sino mi personaje coge la galleta así, ¿sí? Y de esta forma y de esta forma, me puedo llevar la galleta a la boca. Ya era una excusa para comer la galleta, no mentira. Em, Y yo sí me di cuenta. entonces, siento que en el parkour pasa igual, ¿sí? Como que la gente cree que este concepto de punto A, punto B es muy clichésudo y todo, es muy repetitivo, es muy básico, pero a veces de lo básico debe salir lo grande, o sea, dentro de lo más básico uno tiene que encontrar esos pequeños detalles que de verdad, eh, pues son difíciles de entender. ¿Cómo llega uno de ese punto A a ese punto B? Donde Frank hizo Kong, eh, Aldana hizo Speed, no sé, weón, ¿sí? Y todos llegamos en una calidad de movimiento completamente diferente, así como el ejemplo de la galleta. Lo puede haber hecho despacio, lo puede haber hecho rápido.
Ese es un punto bien interesante que usted toca y ahí entra la construcción de la subjetividad y de la expresividad, cosa que si lo ponemos en contraposición al deporte se limita mucho, porque hay en el deporte, eh, digamos que no debe existir un terreno para el margen de error o para la improvisación, porque siempre se quiere repetir una misma pista de obstáculos, por decirlo así, y volver el cuerpo algo casi que mecánico para poder desplazarse. Es una manera completamente diferente de entender el cuerpo, ¿no? Me parece a mí, que La entenderlo actividad. desde el ámbito de lo artístico. ¿Qué piensan ustedes como para que hable Harold y Frank? Hágale, Eh, Harold. o sea, a mí me parece chévere eso que nos cuenta, digamos, la experiencia personal. Bueno, desde un principio Gary nos está hablando de las experiencias y de que lo que le gustó en el parkour, más que los saltos y eso, fue la experiencia. Ahora, esa experiencia la lleva al campo de las artes escénicas y, y nos cuenta desde una experiencia muy subjetiva, muy personal y desde la experiencia de otros. Eh, Quisiera preguntarle a Gary más a fondo sobre cómo es esa construcción de un lenguaje propio, de un lenguaje con el cuerpo, de comunicar algo con el cuerpo, porque lo que me parece chévere de las artes escénicas y que veo relacionado al parkour. Eh, ¿Cómo construye eso, ese lenguaje, eso que quiere contar? Y si alguna vez lo vio parecido al parkour, porque cuando uno se mueve, pues uno dice algo, aunque no esté diciendo, no esté comunicando verbalmente con el cuerpo, con un gesto, con un movimiento, se puede decir mucho. Entonces, quiero saber más sobre ese lenguaje corporal. Eh, en cuanto al parkour, En cuanto al parkour y lo aprendido con las artes escénicas, ¿cómo podría ser útil desde las artes escénicas para ponerlo en práctica en el parkour? sí. Bueno, pues es que yo estaba pensando ahorita y es que no hay, estaba pensando en unos videos en los que veía la cara de todos, pues cuando saltan, cuando alguien hace un salto, y es que me ponía a pensar que no hay nada más expresivo que el parkour, ¿sí? No hay nada más, pues es que uno hace unas caras, weón, cuando hace saltos, cómo va llegando el salto, así, weón, estira la cara, es súper chistoso. No sé, weón, que sea, creo que esa creación, el discurso que uno tiene por medio del parkour expresa libertad, ¿sí? Lo que pasa, eso es lo chimba porque es que es muy natura. Es decir, los gestos, digamos, yo digo, o sea, acá me estoy metiendo un poco en el área de Gary, pero digamos, ustedes se vuelven, bueno, tienen, digamos, la pericia necesaria para comunicarnos gestos que en algún momento otros deben comunicarnos en algún momento de la escena, ¿no? Felicidad, tristeza, desesperación, whatever, ¿sí? Pero quizás realmente no se esté sintiendo así. Lo debe expresar es porque pues la escena lo obliga, pero realmente no, de pronto, o sea, quizás internamente no se esté sintiendo de la manera que lo está expresando y para hacer eso hay que ser un teso, ¿sí? A lo que yo Sí, me refiero, regálame un segundo, ¿qué pasó? Pero bueno, yo creo que Gary Entonces sí. póngale cuidado, qué pena, bueno. Entonces me refiero a que Hágale, papi, hágale, tú puedes con toda. eh, mm, ya en el parkour, weón, nosotros no nos metemos en esa regla de comunicar lo que el público, digamos, está esperando que se comunique. Es súper natural, weón, digamos, yo me he puesto a ver con tomas, bueno, con varios parceros en diferentes momentos de la vida, bueno, de escenas o fotografías de lo que estaba diciendo Gary.
los gestos, weón, que uno hace en el parkour son muy parches y que son realmente naturales porque uno no los está preparando ni nada, eso es lo que se va dando en el momento. No solamente los gestos de la cara, weón, hay unas posiciones corpóreas que súper raras, de un momento a otro uno queda así como todo raro, de un momento si lo pausa, eso, y el parkour es muy chimba por eso, o sea, digamos, el parkour no, sino lo que estaban diciendo ustedes, lo de expresar el momento. eh, yo creo que nosotros no buscamos expresarlo, pero en un segundo plano lo hacemos. Y ya para terminar mi intervención, sí me tramaría, ¿cómo es que es esta frase de Facundo Cabral? Lo que dijo Gary, que es libertad. Y Facundo Cabral tiene una frase que dice, yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Entonces yo creo que se relaciona mucho con esto que estamos hablando del parkour. Nosotros realmente no podemos decir que somos libres como tal, pero cuando realizamos parkour, de alguna u otra forma la provocamos. Nos pillamos, Eh, chao. Buena, Frank. Y que me parece severo lo que dice Frank, porque ese es nuestro discurso, o sea, nuestro discurso saltando no se entiende hasta el momento en el que terminamos el salto, ¿sí? Digamos, uno no salta con ninguna pretensión, ¿sí? Uno no salta como, bueno, pongamos otra vez el ejemplo de del puente este de Carlos Lleras. Marica, cuando vaya en el aire me va a ver repicho, marica, va a tratar de hacer la cara más linda que pueda. Sí, entonces hace el salto y mm, llega. No, o sea, uno no salta con ninguna pretensión, uno no salta, es como si el tiempo se detuviera y uno dejara de pensar por un momento. Eh, el otro día escuchaba un podcast de un canal de YouTube que se llama Ducktape, en donde hablan un poco acerca de por qué no creer en el destino, ¿sí? Eh, y ponían un ejemplo acerca de un arquero, ¿sí? El arquero fortalece toda su técnica, aprende a coger el arco, aprende a tensar la cuerda, pero en el momento en el que él suelta la flecha, uno ya no sabe qué va a pasar con esa flecha, porque esa flecha está destinada, ya que no, no sé si sea la palabra destinada, pero pues ya está direccionada a lo que tenga que pasar, ¿sí? Que eso es lo que siento que pasa con el cuerpo de uno cuando uno está en el aire, ¿sí? Uno se preparó y fortalece su técnica, fortalece su cuerpo, fortalece su mente para que en el aire ese momento sea lo más acertado posible, podría decir, para que en el aire no haya ningún error de pronto que nos lleve a golpearnos. Pues que puede pasar en cualquier caso, a cualquier persona le puede pasar, ¿sí? Y asimismo uno entra sin ninguna pretensión a la escena, ¿sí? Uno sabe que entra y hace lo que tiene que hacer, pero uno se encarga es de vivir el momento, de vivir como si ese momento fuera la primera vez. Exacto, porque tanto, digamos, en el momento de la escena como al momento de hacer el movimiento, como dice Gary, digamos, el ejemplo que nos está dando, puede salir bien como puede salir mal, es como una especie de Schrödinger atemporal ahí, o sea, como podemos hacerlo bien o puede que no, pero a ciencia cierta no estamos seguros de lo que va a pasar, ¿no? A mí me parece, digamos, interesante lo que decía hace un rato Fran y también lo decía Dana, y es que creo que en el arte escénico hay un espectador. O sea, es arte escénico porque hay un espectador, hay alguien que va a ver eso, supongo, o me corrige Gary. Y en el parkour es más el momento, y que sí se graba y se muestra tal vez, pero es distinto, porque incluso el parkour podría suceder sin que alguien lo esté viendo a uno, pero en el arte escénico pues tiene que haber un espectador y supongo que lo que uno practica, lo que uno crea es
está pensado para transmitir y para mostrar a alguien, que a veces en el parkour yo no pienso en eso, sino solo me muevo. Pero pues quería decir eso, que Yo, me parece interesante. yo creo que en el parkour la puesta de escena es para uno mismo. Uno siempre se está interpretando un papel a uno mismo, siento yo. Y aquí cae lo de la construcción del lenguaje que hablaba Harold, la construcción del lenguaje a través del cuerpo. Eh, Pienso que a pesar de que se de una manera muy nata y muy natural, por decirlo así, uno de cierta manera está buscando también un control de sus medios, de su cuerpo, para representar algo a través del movimiento. Y así uno, por ejemplo, se preocupa cada vez más por la estética, por la forma, o por lo menos yo, por lo que quiero expresar. Eso no implica que quiera controlarlo y como le hablaba antes en el espectro del deporte, ser una máquina, sino quiero tener una relación cada vez más estrecha con mis herramientas, que en este caso serían las técnicas y los saltos, para poder expresarme de una manera cada vez más auténtica, más sincera y cada vez más libre. Eso es lo que yo pienso y siento. No sé ustedes qué quieran agregar. Yo digo que es lo mismo que estábamos comentando la vez pasada también en el anterior podcast. Ya saben, los que nos están escuchando en este momento también escuchen el anterior podcast. De lo de cuando Aldana mencionó lo de las artes y pintar. Digamos, uno ve una pintura, digamos, el que no está como relacionado o que no tiene familiaridad con las artes, ve la pintura y le puede gustar o no le puede gustar. Y ya, de ahí no pasa. Pero el que sí tiene conocimiento, digamos, de lo que está viendo, sabe que hay técnicas y hay herramientas puestas en eso que le hacen que le guste más, o que le guste más, de hecho, o que tenga como la capacidad de generar alguna crítica sobre eso porque tiene el conocimiento de lo que está ahí plasmado. Es lo mismo que estaba diciendo Aldana ahorita, ya con las herramientas adquiridas para controlar el movimiento, digamos, no solamente Aldana, que es el que lo realiza, sino quien lo ve, también tiene como el este de que, vaya, lo está haciendo bien por tal, o sea, lo está haciendo mejor por tal motivo o, bueno, whatever. Entonces yo creo que es como esa relación de lo que estaba diciendo Aldana. Las herramientas que uno tiene para apoyarse en su propio proceso, indirectamente también ayuda a que otras personas vean y que sepan de la vuelta, vean también el movimiento de otra manera. Y que si bien lo que dice Frank es súper importante porque, pues como lo decía Harold, pues sí, uno se mueve sin la pretensión, digamos, de mostrarle a nadie. Uno es su propio espectador y uno se evalúa a uno mismo, pero hay un momento en el que uno, o pues yo siento esa necesidad de decirle a alguien como, venga, cómo estoy haciendo este movimiento, en qué estoy fallando, ¿sí? Entonces, como que de pronto esa es una relación que siento que tiene otra más de las relaciones que hago entre el parkour y el arte escénico. Y es que uno a veces necesita ese espectador, de esa persona que lo vea a uno, a la que uno pueda transmitirle algo y también le pueda pedir algo de vuelta, ¿sí? Es como Es una cosa recíproca. eso se llama un feedback. Ahí sí, digamos, yo entro un poquitico a mi área del conocimiento, pues bueno, en la que me estoy especializando básicamente es la comunicación. Y es que la comunicación está en todo. Bueno, todo es comunicación, queridos amigos. Porque, mentira. No, o sea, digamos, para la comunicación, la base de la comunicación es que exista un emisor del mensaje, un receptor del mensaje y que exista un feedback al final de ese mensaje. Entonces, digamos, en el momento de que Gary haga parkour o haga una arte escénica, está emitiendo algo que alguien está recibiendo y al final hay un feedback que puede ser positivo, negativo, criticado de maneras varias, por así decirlo, pero la comunicación siempre va a estar ahí implícita. Entonces yo creo que cuando nosotros
eh, yo creo que cuando nosotros nos movemos, estamos comunicando y perdón, si existe la necesidad de ese feedback también, porque podemos hacerlo, como ya se ha dicho en este podcast, por nosotros y sin que nadie nos vea, sin un espectador, como decía Harold, de por medio, pero va a llegar el momento en el que necesitamos ese feedback, ese mensaje de vuelta de algún compañero o whatever, en alguna publicación o algo. Sí, hay que, esto me parece como tan importante un poco en la comunidad, digamos un poco, pues, ya que vamos a ir cerrando, como dejar un poco el orgullo de lado, ¿sí? Dejar un poco el orgullo de lado de no recibir como los comentarios de las demás personas o sentirse aludido por ese tipo de comentarios. Creo que, creo que es importante aprender a recibir con buen ánimo lo que los demás tienen para decir, porque de alguna forma los demás están viendo algo que probablemente nosotros no estamos viendo y que creo que de pronto eso ha sido un poco lo que ha matado la visión del parkour a través de los años y es un poco el orgullo de las personas que no aceptan de una buena forma lo que los demás tienen para compartir, siempre y cuando ese feedback del que habla Frank sea pues un feedback constructivo que sirva. Vale. Sí, yo entiendo eso y creo que para eso están este tipo de espacios, como para que nos acerquemos como comunidad, no nos conozcamos solo por los altos, sino de una manera más cercana, por decirlo así. Y la gracia es invitar a personas que tengan que ver con muchas cosas y pues ya para ir cerrando esto, que ya llevamos bastante tiempo, la charla estuvo bastante nutritiva, constructiva, como dijo Harold. Quisiera pues que nos diera ya un poco más de su perspectiva sobre esto para las nuevas generaciones y qué está pasando ahorita con Plus Parkour, qué tiene pensado para su futuro y ya cerramos esto, porque yo vi unas historias de Plus que están como haciendo ahí Sí, cositas. yo también las pillé. No sé por qué estaban desnudos en las fotos de la videollamada, pero Ay, algo está parce, tramando. estamos haciendo una película porno de plus. Qué rico. Eh, pues nada, yo creo que es muy importante que no se pierda la pasión, porque yo también lo sentí en un punto. Cuando, cuando la pasión se pierde, pues yo no sé, apague y vámonos. Sí, creo que es importante poner en relación también todo lo que hacemos en nuestra vida, relacionar todo lo que hacemos, ¿sí? Así como Frank puso en este momento el tema de la comunicación con el parkour, Harold el tema de la licenciatura en artes con el parkour, Chris el tema de los medios audiovisuales. ¿Usted qué hace, Chris? No sé, bueno. Yo soy diseñador gráfico, Bueno, editorial. ok, el tema del diseño gráfico con el parkour, creo que es importante hallar esas similitudes entre nuestras disciplinas profesionales y nuestras disciplinas, eh, nuestros hobbies, sí, un poco, nuestros otros conocimientos. Y creo que si hay algo que me gustaría que volviera a darse en el parkour de ahora es el entrenamiento físico. Creo que eso es algo a lo que muchos de esta generación, pues que ya llevamos cierto tiempo entrenando, pues le debemos al parkour, ¿sí? Como la disciplina, la constancia. Puede ser que no sea constante saliendo a saltar, pero sí soy constante entrenando mi mente y entrenando mi cuerpo. ¿Y qué está pasando en Plus Parkour? Pues está cocinando algo chévere, muchachos. Un proyecto que se viene interesante,
un proyecto al que pretendemos meterle la ficha y pues muchas situaciones nos han separado un poco, el trabajo, el estudio, la pandemia, el coronavirus, las avispas japonesas, bueno, los paros, todo nos ha distanciado un poco, pero siento que nos une por sobre todas las cosas el amor que tenemos por lo que hacemos. Entonces, como que no estamos separados del todo. Y pues nada, ahí a la expectativa de qué es lo que va a pasar con los nuevos proyectos de Plus Parkour, que se vienen cosas bien interesantes. Listo, bueno, muchas gracias a todos por Qué haber chimba, yo escuchado por eso este soy de podcast. Plus. Gracias a Eh, todos por haber escuchado este podcast. Si les gustó y llegaron hasta aquí, por favor suscríbanse, compártalo, denle me gusta y muchas gracias a todos. Gracias especialmente a Gary por estar acá. Si alguien quiere Buena, agregar Gary, algo. buena, papi. No, a mucho, ustedes. me gustó mucho el espacio con Gary, porque, como decía Aldana, en el parkour somos humanos y también es necesario nutrirse de otras cosas, conversar, conocernos, porque muchas veces no nos conocemos, entrenamos o vemos videos de otras personas, pero ni siquiera sabemos quién es, Sí. qué hace. Terminamos diciendo en un podcast, venga, ¿usted qué es lo que hace? Sí, hasta que no llegamos a las últimas consecuencias. Es que Aldanita lo dijo al principio, pero es que no tenía los términos claros. Perdón, Aldana. Bueno, entonces, gracias a todos y chao. Chao. Bueno, la grabación, Karin.